Pero bueno, nos da mucho gusto, celebramos con cada uno de nuestros hermanos que están de vacaciones y los que están aquí, qué bueno. También estamos continuando nuestra serie en el libro de Santiago. ¿Están disfrutando Santiago? ¿Sí? Estamos aprendiendo algo de Santiago. Muy bien, me da gusto. Recuerden que Santiago dice que no solamente somos oidores de lo que aprendimos, sino también que hacedores, ¿cierto? Espero que estemos también haciendo eso. Algunos años atrás hubo un hombre, un entrenador de básquetbol, su nombre era John Wooden. John Wooden fue uno de los mejores entrenadores de baloncesto, de básquetbol. Fue el entrenador para la Universidad de Los Ángeles. Ganaron muchos títulos a nivel nacional. Era un hombre extraordinario. Está entre the Hall of Fame de los mejores entrenadores de baloncesto aquí en los Estados Unidos. Él era un hombre cristiano. Y entre las cosas que hizo, escribió varios libros. Escribió libros acerca del liderazgo, escribió libros, por supuesto, acerca del juego del baloncesto. Y escribió un par de libros cristianos. En uno de esos libros cristianos que este hombre escribió, John Wooden, él dijo lo siguiente: si alguna vez me arrestan por ser cristiano, realmente espero que haya pruebas suficientes para condenarme. Si te arrestaran a ti o a mí por ser cristiano, ¿habrían pruebas suficientes para condenarnos? Hoy en día el Evangelio y lo que significa realmente seguir a Cristo se ha malinterpretado e inclusive se ha enseñado de una manera incorrecta en muchas iglesias hoy en día. Muchos confían en una fe superficial, simplemente llamarse un cristiano, sin frutos. Y creen que esa fe superficial los va a salvar, o los va a llevar al cielo. Santiago va a enseñarnos el día de hoy y va a explicarnos que la salvación, por supuesto, es por gracia mediante la fe. Pero también deja muy claro que una fe muerta y sin fruto no va a salvar a nadie. Más bien enfatiza que una fe verdadera es una fe en acción. Una fe genuina se ve a través de la manera en que viven las personas que dicen o profesan dicha fe. ¿Qué tan real o genuina es nuestra fe? ¿Está nuestra fe funcionando como debería? ¿Hay suficiente evidencia para convencer a las personas alrededor de nosotros que en verdad somos cristianos? Por eso te invito a que entonces abras tu copia de la Biblia o tu aplicación, también va a estar en las pantallas. Y vamos a estar en Santiago capítulo 2, de los versículos 14 en adelante. Creo que es 14, ya no puedo ver. 14 en adelante. Le voy a invitar a que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor. Lo hacemos también porque ella es la autoridad sobre nuestras vidas y en este lugar. Yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice Santiago a través del Espíritu Santo lo siguiente: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios.
Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin alimento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Oremos. Amado Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdad, no hay error en ella, Señor. Padre, te doy gracias porque tu palabra fue escrita también para nosotros, Señor, y es verdad, es una realidad, Señor, en estos momentos, Señor, es viva, eficaz, Señor, y es capaz de cambiar, Señor, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, inclusive transformar nuestro corazón completamente, Señor. Y por eso hoy, Señor, queremos rendir esas cosas delante de ti, para que tu palabra haga lo que tenga que hacer en nosotros. Señor, aparta de mí toda palabra que sea mía, todo sentimiento, emoción, oh Dios, que sea mío, toda ideología, opinión propia, Señor, apártala y que solamente tu Espíritu Santo sea hablando a través de mis labios, Señor. Y háblame a mí primero, porque, Señor, yo necesito también ser transformado, Señor, más y más para ser más como tú. Guíanos a través de este tiempo, Señor, y hágase tu voluntad y no la nuestra. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Muchas gracias por ponerse de pie para la palabra del Señor. Pues déjenme comenzar con el primer punto. El primer punto, le hemos titulado a esta mensaje. ¿Cómo le hemos titulado? Ni sé cómo le hemos titulado. ¿Cómo le titulamos, Pastor Samuel? Gracias. Una fe en acción. Pues una fe en acción puede salvarnos. Una fe en acción puede salvarnos. Santiago comienza diciendo, amados hermanos, o sea, le está hablando a la iglesia, le está hablando a aquellos que se dicen ser cristianos, le está hablando a aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Amados hermanos. Y vea la pregunta que hace. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿Qué está diciendo Santiago aquí? ¿Está diciendo que para ser salvos o para ir al cielo necesitamos hacer buenas obras? ¿Acaso la salvación no solamente es por gracia, por fe en Cristo Jesús? El cristianismo siempre ha estado a la vanguardia y ha sabido, inclusive ha enseñado, aquí en esta iglesia hemos enseñado, que es diferente a las demás religiones. Las demás religiones enseñan en su totalidad, en su mayoría, excepto el cristianismo, pero todas enseñan una cosa, todas enseñan que hay que hacer cosas buenas si quieres ganarte el paraíso. Hay que ser una buena persona, hay que hacer buenas obras si quieres ir al cielo, si quieres ser salvo. Inclusive hay esta cuestión o esta idea de que Dios está en el cielo allá, ¿verdad? Y tiene todo un sistema de computación y ¿verdad? Y está tomando lista de todas las cosas buenas que hacemos y de todas las cosas malas que hacemos. Aunque esa es una verdad, porque vamos a ser juzgados por esas cosas, no tiene que ver con nuestra salvación.
Pero las religiones del mundo hoy en día y siempre han enseñado que tú necesitas hacer buenas cosas si quieres alcanzar el cielo, si quieres alcanzar la salvación. Y es esta cuestión de que Dios está ya haciendo apuntes y cuando llegue el día en que te presentes delante de Él, Dios entonces va a decir, a ver, ven para acá Carlos, a ver, vamos a ver, tráigame la lista, ¿cuántas cosas buenas de Carlos? Ah, muy bien, muy bien, hiciste varias cosas malas, Carlos, pero tienes más cosas buenas, te la vamos a pasar. Muy bien, entra al cielo. Muchas personas tienen esa idea, o lo contrario también. A ver, Carlos, ven para acá. Uy, mira las cosas buenas, pero mira la gran lista de cosas malas que tenemos por ti. Así es que no vas a pasar derechito al infierno. Muchas personas creen así en cuanto a la salvación. El cristianismo no dice eso, mis amados. Pero todas las religiones del mundo, resumido, llegan al mismo punto. Haz cosas buenas y te salvarás. Haz cosas buenas y vas a ganarte el paraíso. ¿Es eso lo que Santiago está diciendo aquí? ¿O acaso está diciendo Santiago, bueno, qué bueno que creen en Cristo? Está bien, esa parte está bien. Pero esa es la parte que Cristo hizo. Ahora ustedes tienen que hacer también una parte. Y la parte de ustedes es hacer ahora cosas buenas. Porque si creen en Cristo más las cosas buenas que ustedes hagan, entonces eso va a llegar 1 más 1, 2, derechito al cielo. Y pensamos, muchos cristianos inclusive piensan de que bueno, creemos en Cristo, pero hay que hacer las cosas buenas para asegurarnos que nos vamos a ir al cielo. Muchos cristianos creen así y viven inclusive un cristianismo de esa manera. Creen que necesitamos añadir buenas obras para que entonces el resultado pueda ser salvación y el cielo. ¿Es eso lo que Santiago está diciendo en este texto? Absolutamente no. Santiago no está diciendo nada de lo que acabo de decir. Pablo nos enseña cómo trabaja la salvación. Pablo en Efesios dice lo siguiente, en Efesios 2. Dios lo salvó a cada uno de nosotros, ¿cómo? Por gracia. La palabra gracia quiere decir, es un regalo. Es un regalo de Dios. No te lo merecías, yo no me lo merecía, no nos lo ganamos, ni tú te lo ganaste. Simplemente le plació a Dios en su corazón. Eso es gracia, que no nos lo merecíamos y sin embargo a Dios le plació amarte y entonces extenderte el regalo de la salvación. No hubo nada que tú tenías que hacer, no hubo nada que tú pudieras hacer para salvarte. Simplemente Dios le plació salvarte y por gracia entonces somos salvos cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, nada. No tuviste nada que ver en ese proceso. Dios comenzó el proceso de la salvación para ti y lo va a terminar. La salvación no es un premio tampoco por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse por ser salvo. Nadie aquí en este cuarto, ni todos aquellos que realmente se llaman cristianos, que realmente son cristianos, se puede jactar o levantar el cuello y decir, bueno, es que tú no sabes, yo soy el pastor de Crossroads. Por favor. Nadie se puede levantar el cuello delante de Dios y decir que hicimos algo para decir que somos buenas personas o mejores personas. Y entonces por esa razón nos hemos ganado la salvación o el cielo. En ninguna manera. La salvación comienza y termina con Dios. Es un regalo de Dios. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganarnos la salvación, mis amados. La obra de Cristo, que Cristo hizo en la cruz del Calvario y en su resurrección, es más que suficiente para nuestra redención, para nuestra justificación, para nuestra santificación y para nuestra glorificación. Pastor, ¿qué es eso que acaba de decir? La redención fue el momento en que Él pagó por tus pecados y perdonó tus pecados. Él lo hizo, tú no tuviste que hacer, ni supiste cuando eso pasó, ni habías nacido cuando eso pasó.
Él es suficiente, su obra es suficiente para, entonces, no solamente para redención, sino para justificación. Fue ese momento en que Dios nos dio una nueva vida, abrió nuestros ojos y entonces Él nos justificó delante de su Padre. Y dice: Señor, por la obra, por lo que yo ya pagué en la cruz del Calvario, ahora te presento a Carlos para que entonces Él le puedas dar el regalo de salvación. Entonces Carlos abrió los ojos, creí, vi la necesidad que yo tenía de Dios. El Señor despertó una fe de creer eso. Y entonces yo puse mi fe y mi confianza en la obra de Cristo. Y no solamente terminó ahí, sino es por la gracia de Dios que entonces Él me lleva a través del proceso de santificación. Es su gracia la que me está cambiando poco a poco, transformando. No es las cosas buenas que yo hago, al contrario, mi naturaleza siempre me lleva a las cosas malas, pero Dios sigue cambiando mi corazón para ser un mejor esposo, un mejor amigo, un mejor trabajador, un mejor padre, un mejor hijo, etcétera. Y entonces Él me va llevando poco a poco, y su gracia es suficiente para entonces llevarme a la glorificación. Esto es que cuando yo me presente delante de Dios, yo no voy a tener nada ¿qué le voy a decir? Pues mira, pues, Señor, mira, se convirtieron, bauticé a tantos mientras yo estaba en Crossroads. Nada de eso va a servirme. Simplemente voy a presentarme delante de Él y no va a haber nada más que decirle: Señor, soy un miserable y te doy gracias por haberme salvado a través de la obra de tu Hijo Jesús. Su gracia es suficiente para entonces que Él va a decir: oh siervo fiel, no es por lo que tú hayas hecho, es por la obra de mi Hijo Jesús, que ha sido justificado, santificado y ahora entra y goza en mi presencia. Esa es glorificación, y nos va a dar un cuerpo nuevo y una vida eterna para estar con Él para siempre. En todo ese proceso nada tuviste que ver tú y yo. Todo ese proceso comienza con Dios, termina con Dios. Es por gracia, nada más. Tú y yo no podemos añadir o quitar a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros a través de su muerte y su resurrección. Su obra es más que suficiente. Por gracia somos salvos, mis amados. Y Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesús regrese. Es así. La gracia de Dios nos da nueva vida para que entonces nos demos cuenta de la ansiedad que tenemos de un Salvador. Nos da la oportunidad de confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ello. Nos da la oportunidad de creer en Él, en lo que Cristo hizo por nosotros, poner nuestra fe y confianza en Él como nuestro Señor y Salvador, y entonces somos salvos. El cristianismo no es igual que todas las religiones, mis amados. Las demás religiones enseñan que debes hacer algo, dar algo, hacer buenas cosas, hacer buenas obras, buenas acciones, para que entonces te puedas ganar el cielo o la eternidad. El verdadero cristianismo enseña que no somos salvos por nuestras obras, sino por la fe en la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros. ¿Dice amén a eso? ¿Estamos de acuerdo en eso? Si usted no está de acuerdo en eso, podemos sacar una cita, hablar más al respecto. Me encantaría hablar más al respecto si usted no está de acuerdo con eso. Bien, pero si usted dice amén a eso, entonces, si no tenemos que hacer obras para ser salvo, ¿qué está diciendo Santiago en este pasaje que acabamos de leer? Lo que Santiago está diciendo, mis amados, es que debemos entender que una persona que realmente ha sido salva por fe y ahora está viviendo en esa fe salvadora, en una fe verdadera, esa fe debe producir obras. La fe verdadera y salvadora, mis amados, que viene a través de Cristo Jesús, no te dejará simplemente como estabas. Si el Espíritu, mi hermano, usemos la lógica. Si el Espíritu Santo vino realmente a habitar en el corazón de cada uno de nosotros, si Cristo ahora mora en nosotros, mis amados, Él te cambiará, Él nos transformará y Él va a dar fruto a través de nosotros, mis amados. Son esas buenas obras de las que está hablando aquí Santiago, mis amados. Ese es el producto de nuestra fe. Entonces las buenas obras que hacemos no son los factores que nos llevan
llevan a Cristo, más bien es el resultado por estar en Cristo. Amén. Entonces, entendámoslo bien, mis amados. Es así. Las buenas obras no es para alcanzar la salvación, pero debido a que ahora somos salvos, si en verdad somos salvos, debería entonces manifestarse a través de las buenas obras. Pablo también dice esto en Efesios 2:10. Él dice, después que dice esto, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. Nos hizo nuevas personas, nuevas criaturas, nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Para qué? A fin de que hagamos las cosas buenas. Ese es el resultado que Él ya preparó para nosotros desde tiempo atrás. Es así como trabaja el cristianismo. Venimos por fe en Cristo, por gracia, pero una vez que estamos en Cristo, entonces esa fe que decimos que tenemos debe manifestarse en la manera en que vivimos y en las cosas que hacemos. El primer fruto y obra que se debe de ver a través de nosotros, mis amados, es nuestra transformación, es nuestro cambio de vida. Un cambio genuino es la primera buena acción que se debe notar en aquellos que dicen que tienen fe en Cristo Jesús. Oh, mis amados, ¿cuántas veces he conocido personas que siguen siendo las mismas personas? Soy cristiano y siguen siendo las mismas personas. No hay ningún cambio. Digo, oye, hermano, pero pues ¿cómo? ¿Cómo puedes decir que eres cristiano y sigues siendo la misma persona? Eso es incoherente. Es incoherente decir que somos cristianos y seguimos siendo las mismas personas. Cuando Cristo viene a nosotros hay un cambio. No hay un cambio completo porque seguimos luchando en nuestra carne, pero debe de haber un cambio. Las personas alrededor de ti tienen que notar el cambio. Y a medida que tú vas en este caminar de fe en Cristo, aún todavía se debe ir mejorando el cambio, porque estamos supuestos a parecernos más a Cristo. Entonces las personas alrededor de nosotros comienzan a ver algo diferente y dicen, este cuate, wow, no es el mismo, mi esposo mío me lo cambiaron. Porque debe de haber una diferencia. Si pasan 5 años, 10 años, es la misma persona, pues entonces hay suficiente evidencia para probar que realmente somos cristianos. ¿Qué tal los testigos alrededor nuestro? Las personas alrededor nuestra. ¿Qué dicen ellos de nosotros? ¿Qué piensan de nosotros? Aquellos que trabajan con nosotros, aquellos que hacen negocio con nosotros. ¿Qué tal en nuestra propia casa? ¿Qué dice nuestra esposa, nuestro esposo? ¿Qué dicen nuestros hijos de nosotros? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las personas de la iglesia de nosotros? Lo que Santiago dice aquí en el texto, mis amados, es que si tu fe en Cristo es real, entonces va a dar fruto en tu vida. Marcará una diferencia en tu manera de vivir. Debe de. Habrá cosas que demuestren que tu fe es real y no simplemente es suficiente con decirlo. Santiago no lo dice una vez, lo dice varias veces. No somos salvos por una supuesta fe que no hace ninguna diferencia en nuestras vidas. Pablo nos llama a examinarnos en 2 Corintios 13:5. El llamado es: examínese para saber si su fe es genuina. Examinémonos para ver si nuestra fe es realmente genuina. Decir que somos cristianos no es suficiente. Decir que creo en Cristo no es suficiente. Decir que vengo a la iglesia los domingos no es suficiente, mis amados. Si afirmamos tener fe en Cristo Jesús, esto debe ser un efecto y un impacto, no solamente en nuestras vidas, pero en la manera en que vivimos hacia los demás también. Si no es así, Santiago, no yo, dice, apedréalo a él, no a mí. Santiago dice, esa supuesta fe que crees tener no te salvará. Mejor entrega tu vida totalmente al señorío de Cristo hoy mismo, si ese es tu caso, y comienza a vivir demostrando esa fe en toda tu manera de vivir. Número 2, una fe en acción es práctica. No solamente nos salva, pero también es práctica. Santiago continúa
dándonos una ilustración o un ejemplo. Él dice, supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer, ni que vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate y aliméntate, que estás muy flaquito. Pero no le das alimento ni ropa. ¿De qué le sirve lo que tú le digas? Como puedes ver, dice Santiago, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzcan buenas acciones. Está muerta y es inútil. Esta ilustración es muy práctica, mis hermanos, porque si realmente conocemos personas alrededor de nosotros que tú sabes que están pasando por una situación. Ahora, el ejemplo de Santiago es una situación material, ¿cierto? Pero las personas pasan por situaciones materiales, pasan por situaciones emocionales o mentales y están pasando por situaciones o crisis espirituales. Y si tú conoces personas alrededor de ti que están pasando por una situación, cualquiera que sea, y tú puedes hacer algo al respecto y no haces nada al respecto, lo único que dices, como muchos cristianoides, oye, vamos a orar. Está bien que ores, qué bueno que oras, pero si sabes de una situación, si sabes que el hermano en verdad no tiene que comer en la casa, mis amados, no le dices, ay hermano, que Dios te provea, que Dios te bendiga. No, mis amados, eso no sirve nada, esa es una fe inútil, dice Santiago. Haz algo al respecto. Si Dios te pone una persona alrededor de ti que está pasando por una crisis, tu fe se debe de poner en acción. Tú que conoces a Cristo debes de accionar. Y si Dios te pone una persona que está pasando por una situación material, emocional, mental o espiritual, tú que eres espiritual, tú que dices tener fe en Cristo, entonces tú accionas y le dices, mi hermano, voy a orar por ti, pero mira, aquí ahorita vengo, voy a ir al Walmart, y llegas y te apareces con 5 bolsas de comida para la persona. Vas y dices, ¿sabes qué? Yo no te puedo pagar todo, pero voy a ver cómo lo hacemos. Voy a hablar con el pastor para ver si la iglesia también puede ayudar en esta situación. Mira, vamos a hablar con alguien en esta situación. Haz algo. No podemos hacerlo todo por todos, pero necesitamos hacer algo por alguien. Así es como trabaja nuestra fe, o debería trabajar nuestra fe en una manera práctica, mis amados. Que muchas veces tenemos buenos deseos. Conozco mucha gente con buenos deseos. Conozco mucha gente que es sincera en lo que dice. Pero Santiago dice, eso no es suficiente si somos cristianos, si somos verdaderos cristianos. Eso, tu sinceridad y tus buenos deseos no va a ayudar a nadie. Sobre todo cuando están pasando por una necesidad. Necesitamos mirar en cómo podemos resolver esa necesidad. Porque de nada sirven nuestras palabras a alguien que está pasando por una crisis, una necesidad, mis amados. La fe no se trata simplemente de buenos deseos. La fe, nuestra fe como cristianos, nos llama a hacer algo. Vuelvo a repetir, no podemos hacer todo por todos, pero podemos hacer algo por alguien. Y entonces, mis amados, aquello que hacemos debe estar alineado con aquello que decimos que somos. Es bueno hablar de Cristo, hablemos de Cristo, compartamos el Evangelio, por supuesto que sí. Pero mientras lo hacemos, también miramos por la necesidad que hay alrededor de nosotros y hacemos algo al respecto también. Ahora bien, dice Santiago, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otros buenas acciones, pero yo les digo, dice Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. ¿Cómo van a ver aquellos alrededor de ti de qué se trata tu fe? ¿Cómo les puedes realmente mostrar tu fe? Santiago dice, muestra tu fe a través de tus acciones. Por supuesto, buenas acciones. ¿Cómo van a creer las personas
que en verdad somos cristianos? ¿Cómo van a saber las personas que en verdad el cristianismo funciona y es verdadero? ¿Creerán las personas si simplemente le decimos, bueno, yo no sé si sabías, pero pues yo soy cristiano? Yo no sé si sabías, pero yo creo en Cristo. Yo no sé si sabías, pero yo voy a Crossroads. ¿Es eso lo que la gente va a decir? Oh, de veras, wow. No, es que yo quiero ser igual que tú. No, por supuesto que no. Pero ¿qué tal aquellas personas? ¿Qué tal aquellas personas, sobre todo si somos los cristianos, es aún mejor, mis hermanos? Aquellas personas que lejos de andar diciendo, yo soy cristiano, yo soy esto, simplemente comienzan a accionar, vivir la vida como Cristo. La gente se da cuenta que eres cristiano. Le comentaba a la congregación en la mañana que el día de ayer en la mañana, una de mis costumbres es leer de diferentes cosas, ¿no? Por supuesto, leo la Biblia, leo otras cosas, pero también me gusta leer lo que está pasando alrededor. Estoy chismeando, ¿no? En otras palabras, no se crean, no es chisme, simplemente me gusta informarme. Y estaba leyendo un artículo ayer por la mañana de una persona muy influencial, no voy a decir su nombre porque no quiero darle más fama, pero es muy influencial en el mundo. Y esta persona en este artículo, de una entrevista que le hicieron esta semana, esta persona decía que él recomendaba a las familias que permitieran que sus hijos o las familias, más bien ellos también, tuvieran amigos homosexuales para que entonces ellos pudieran influenciar a sus hijos en buenas cosas, decía él. Entonces él decía lo siguiente, él decía, deberían de tener y permitir a sus hijos que tengan amigos homosexuales porque podemos aprender, decía él, podemos aprender mucho de ellos. Él decía, ellos son muy bondadosos, ellos son muy buenas personas, decía él. Entonces, y aquí está la realidad del asunto. Yo conozco personas homosexuales. No quiero decir que he tenido amigos homosexuales, pero he tenido compañeros homosexuales de trabajo, no en la iglesia, cuando trabajaba en lo secular. Tuve compañeros de trabajo homosexuales y créamelo, muy respetuosos, muy bondadosos, en serio. O sea, yo decía, wow, estas personas, wow, son de los mejores, wow. En verdad sí lo son, desarrollan eso por alguna razón. Y esta persona muy influencial decía que deberíamos de permitir entonces a esas personas tener una influencia en nuestros hijos. Qué peligroso, ¿no? Pero a la misma vez yo me ponía a pensar y yo oraba ayer por la mañana cuando leía eso. Decía, Señor, ayúdanos a la iglesia, ayuda a tu iglesia. Que en verdad las personas no digan, deberían de aquellos influenciar. Aprendamos de aquellos que están allá. Ojalá que un día el mundo comience a decir, deberíamos de aprender de los cristianos. ¿Ya se fijaron en esa iglesia? ¿Ya se fijaron en los que van a Crossroads? ¿Cómo viven sus vidas? ¿Cómo expresan su fe en Cristo Jesús? ¿Ya se han fijado en esta persona que es cristiana? ¿Ya se han fijado en eso? ¡Wow! Nuestros hijos deberían de permitir que esos cristianos deberían de influenciar en la vida de sus hijos. Ojalá ese día llegue, mis hermanos. Yo sé que vivimos en un mundo quebrantado, lo sé, pero ojalá que nuestro testimonio en verdad llegue a esos lugares. Porque si te arrestaran por ser cristiano, habría suficientes pruebas y testigos para condenarte. ¿Qué cosas prácticas podemos comenzar a hacer para mostrar, mis amados, a los demás que realmente tenemos a Jesús? Comenzando con los de tu casa y aquellas personas alrededor de ti. Santiago entonces viene y dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Recuerde, le está hablando a cristianos judíos. Y esta frase, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, era parte de
del Shama que le llamaban los judíos, que era una repetición que ellos, y era algo que ellos creían muy fuerte, es más, hasta el día de hoy, muy fuerte en su corazón. Y ellos repetían esto en la mañana y en la noche con sus hijos, etcétera. Hasta el día de hoy, ellos dicen, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Usted se lo sabe, está en la Biblia. Y entonces Santiago usa esa frase, dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, dice Santiago. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Qué tontería, dice él. ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Mis hermanos, muchos podemos decir que somos cristianos. Muchos podemos decir que somos salvos. Muchos podemos decir que hicimos una oración en algún momento. Muchos podemos decir que creemos en Dios. Santiago lo que está diciendo es, felicidades, qué bueno. Ahora estás de acuerdo con los demonios. Es lo que realmente está diciendo. Yo sé que es fuerte, pero es lo que está diciendo Santiago. Porque ellos también creen, y creen en verdad. Porque dice que tiemblan aterrorizados al reconocer a Dios y a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Así es que lo que Santiago quiere decir, que el simple creer, el simple decir que creemos algo, el simple decir que creemos en Dios o en Cristo como el Hijo de Dios, no es suficiente, es lo que está diciendo Santiago. Porque también los demonios creen exactamente lo mismo y sin embargo ellos no son salvos. Y qué lamentable que muchas veces la reacción de los demonios es mucho mejor que muchas veces que los mismos cristianos, porque por lo menos ellos lo creen, que están aterrorizados de creer que Él es Dios. Wow. ¿Cuál es la diferencia entonces de la fe de un demonio y nuestra fe? Porque ambas afirman de quién es Dios y ambas afirman de que Cristo es el Hijo de Dios. La diferencia, mis amados, radica en que los demonios nunca han permitido que esa fe o esa creencia los lleve a un arrepentimiento y cambie y transforme sus vidas. Su creencia, mis amados, no los lleva a obedecer a Dios. Al contrario, siempre están en contra de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿tú lo has hecho? ¿Lo he hecho yo? ¿Hemos permitido que la fe en Cristo Jesús realmente cambie nuestras vidas? ¿Es realmente mi vida diferente ahora por la fe que digo que tengo en Cristo Jesús? ¿Están mis acciones, tus acciones demostrando esa fe en Cristo Jesús? ¿O simplemente decimos que creemos como los demonios? La fe verdadera, mis amados, que salva, significa más que simplemente decir que creemos algo. Santiago dice que es una tontería creer de esa manera. Es una tontería pensar que una fe que no puede demostrarse, que no da fruto, nos puede salvar. Una fe verdadera, mis amados, es una fe práctica que se ve también en lo exterior y no simplemente algo que decimos. Para terminar, una fe en acción ama a Dios y ama a los demás. Santiago termina este texto dándonos dos diferentes ejemplos de dos diferentes personas. La primera es Abraham. Él dice, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe, dice Santiago. Interesantemente, Santiago usa este ejemplo de Abraham porque en verdad era considerado
el padre de la fe. Había sido llamado amigo de Dios. Hace unos meses, yo no sé si usted recuerda, estuvimos estudiando la vida de Abraham. Estuvimos estudiando acerca de su llamado, cómo Dios lo guió, cómo Dios lo protegió, cómo Dios lo bendijo, cómo Dios lo proveyó. Pero también hubieron algunas burradas que él hizo, ¿cierto? Hablamos también de eso. Él no era un hombre perfecto. Y sin embargo, fue llamado el padre de la fe. No era un hombre perfecto, pero sin embargo fue llamado amigo de Dios. ¿Lo ve? Y Pablo también lo usa como ejemplo al mismo Abraham. Y vea lo que Pablo dice acerca de Abraham en Romanos 4. Pablo dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? ¿Cuál fue la fórmula? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido que jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, porque ya establecimos que la salvación no es por obras, para que nadie se jacte. Y después dice, pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Pregunta para ustedes, ¿está Pablo contradiciendo entonces a Santiago? ¿O viceversa, está Santiago contradiciendo a Pablo en esto? De ninguna manera. Los dos están diciendo la misma cosa. Pablo está diciendo que para llegar a la fe salvadora no necesitas las obras. No es por obras para llegar a Cristo. No puedes hacer nada, no tienes que hacer nada, es por gracia. Y Santiago está diciendo que una vez que has sido salvo a través de la fe en Cristo Jesús, tu fe entonces debe producir buenas obras. No están diciendo lo contrario. Más bien uno está diciendo una cosa desde la perspectiva hacia la salvación y el otro está diciendo la perspectiva desde la salvación. Entonces, mis amados, la acción de Abraham que Abraham mostró a través de su fe fue obediencia. Eso fue lo que Abraham mostró. Y antes de ayudar a alguien, antes de darle de comer a alguien, estoy hablando de Abraham, antes de ayudar a las personas afectadas por las inundaciones, antes de Abraham servir en su iglesia, mis amados, antes de todo eso, la primera acción de fe de Abraham fue la obediencia a Dios. Comienza ahí, la obediencia a Dios. Dios llamó a Abraham y le dijo que saliera, que dejara su tierra y a su familia. Aquellos que conocen la historia de Abraham. Dice la Biblia que Abraham creyó, fe. Pero vea después, dice, y salió de Ur de los Caldeos. Acción. Fe y acción. La acción debe de seguir tu fe. Si solamente Dios le hubiera hablado a Abraham y le dice, Abraham, te he llamado, te he escogido, necesito que dejes a tu familia y a tu tierra y sal. Y él dice, wow, Dios me habló, lo creo. Y no hace nada al respecto, ¿de qué le hubiera servido? De nada. Pero el ejemplo entonces de Santiago, al traer el ejemplo de Abraham, es ese, que la obra o la buena acción sigue a la fe que dice que tenemos. Entonces, cada vez que Abraham creía, tenía fe y obedecía acción a Dios, era bendecido. Lo vemos a través de la Escritura. Y cada vez que Abraham creía fe, pero desobedecía a Dios, podemos ver los grandes problemas que le afectaron a él y a todos aquellos alrededor de él. Él seguía creyendo, pero lo que hacía la diferencia en la bendición de Dios era su acción. ¿Lo ve? Y cuando Dios le pide entonces que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo que Dios le había prometido, el hijo que Dios le había dado, cuando Dios le dice, ahora quiero que vayas y tomes a tu hijo y lo sacrifiques para mí. Dice la Biblia que Abraham creyó, fe. Y dice que a la siguiente mañana
tomó leña, tomó el fuego, tomó las cosas que necesitaba y tomó a su hijo. Y dijo, ahorita regresamos, vamos a ir y vamos a adorar a Dios. Wow, fe y acción. ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido algo? Y sobre todo aquellas cosas que son preciadas para nosotros. Y decimos, oh, ese no puede ser Dios, que el Señor, Dios reprenda al demonio. Y quizás es Dios tratando de cambiar tu vida, hacer algo diferente en tu vida. Pero no queremos, no podemos ser obedientes a la voz de Dios, porque no nos conviene a nosotros. La fe verdadera es seguida por la acción en obediencia a Dios. Y es como, entonces, esa fe nos muestra el amor que le tenemos también a Dios. Inclusive en ese camino, mis amados, hacia ir a sacrificar a su hijo Isaac, él seguía creyendo porque decía cosas, no te preocupes, hijo mío, el Señor proveerá. Esa es la clase de fe que Dios desea ver en cada uno de nosotros los cristianos. Que no solamente digamos que creemos, que no solamente digamos de que sí creemos en un Dios maravilloso, que Él va a proveer, y cuando viene la crisis no le creemos porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. No, mis amados, una fe verdadera es seguida por una acción verdadera, comenzando con obediencia a Dios, con vivir vidas que estén de acuerdo a su voluntad, que estén de acuerdo a su propósito, mis amados. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo y Abraham creyó, fe y obedeció, acción, y le fue entonces contado por justicia y Dios lo bendijo. Dios mismo sacrificó a su hijo, mis amados, para pagar por nuestros pecados. Tomó nuestro lugar para darnos una nueva oportunidad, una nueva vida, para salvarnos y darnos vida eterna. Lo único que tienes que hacer es creer. ¿Podemos creer? Sí, eso es fe. ¿Has creído? Bueno, sí, esa es fe. Pero ahora que entonces estamos en Cristo, vayamos y vivamos esa fe a través de la acción. Aquello que decimos que hemos creído, vivámoslo a través de nuestras vidas, mis amados. Que sea una fe real al obedecer a Dios en lo que Él nos está llamando a hacer o a vivir, mis amados. Demuestran nuestras acciones el amor que le tenemos a Dios y la autenticidad de esa fe que decimos que tenemos. Y termina Santiago dando un último ejemplo. Y da el ejemplo de Rahab, la prostituta. Dice que fue declarada ella justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin alimento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. La historia de Rahab, mis amados, la prostituta, está en el libro de Josué, capítulo 6. Usted si quiere, de tarea, vaya, léala, escudriñela, estúdiela, etc. Y en ese capítulo 6 podemos aprender muchas cosas. Y es la razón por la que Santiago entonces la pone aquí como ejemplo en esto que él está enseñando. La historia básicamente, o lo que muchas veces hemos escuchado o aprendido, es que Israel está marchando y está a punto de ir a tomar la tierra prometida, ¿sí? Y la primera ciudad en su camino es Jericó, ¿sí? Y ustedes saben la historia, dice que entraron y Dios les dijo, vayan y denle vueltas. Y después de que dieron por 7 días 13 vueltas en total, algún hermano dice, no pastor, fueron 6 o 7 vueltas. No, lea bien, fueron 13 vueltas en total. Y cuando después de 7 días le dan 13 vueltas a esa ciudad, dice que las murallas cayeron, ¿sí? Y ellos conquistaron a Jericó. Esa parte no la sabemos. Los detalles que a veces no nos sabemos en la historia es que esa mujer Rahab, que era una prostituta, tenía su casa sobre la muralla que fue derrumbada precisamente. Y cuenta la historia que Josué, que era el nuevo caudillo, el nuevo héroe, el nuevo líder de Israel, después de la muerte no se sabe si murió o no, ¿verdad? En eso estamos, ahí cuando lleguemos al cielo le preguntamos qué pasó con él en cuanto a Moisés. Pero entonces dice que Josué tomó el liderazgo y Josué mandó a 2 espías a Jericó
Y mientras los espías estaban ahí, ¿verdad?, mirando cómo iba a ser toda la acción para planear entonces la conquista, dice que Rahab les dio donde hospedarse en su casa. Y el rey de Jericó se dio cuenta y mandó a llamar a Rahab. Le dijo: ¿qué estás haciendo? Cuéntame, ¿dónde están esos dos espías? Y entonces ella no le dice al rey. Inclusive los esconde en su casa. Y le dice al rey: no, ya se fueron por otro camino por allá. Entonces, ¿por qué entonces Santiago está haciendo esta historia que tiene que ver con la fe y que tiene que ver con la acción? Eso es lo que, cuando usted lea capítulo 6 de Josué, esto es lo que dice. La historia cuenta que todo el pueblo de Jericó, todas las personas que vivían en Jericó, habían escuchado acerca del Dios de Israel. Todos habían escuchado los milagros, las proezas que el Dios de Israel había hecho en Egipto y inclusive en otros lugares. Todos sabían en Jericó acerca de este Dios, wow, que era todopoderoso. Es más, Jericó, todo el pueblo de Jericó estaba atemorizado porque sabía que venía Israel con su Dios. Y sabían ellos, la historia en Josué 6 dice que sabían que ellos ya estaban eliminados, que ya habían perdido. O sea, ellos ya sabían, no, si viene Israel con su Dios, no, ya estamos fritos. Ellos lo sabían. Es más, Josué 6 dice que la gente de Jericó reconocía a Dios como el Dios supremo arriba en los cielos y como el Dios supremo abajo en la tierra. Todo el pueblo de Jericó sabía esto, reconocía al Dios de Israel, lo conocía como el supremo Dios en el cielo, como el supremo Dios en la tierra. ¿A quién nos quiere llevar todo esto? Muchos, todo el pueblo dice, creían, fe, pero ninguno hizo nada al respecto. Excepto Rahab. Rahab no solamente había escuchado, no solamente creía, sino que también, porque creía, accionó. Y escondió a los espías y les dijo: les pido por favor que cuando ustedes entren a conquistar, o sea, ya era un hecho. Dice: por favor, le permitan a mi familia, a mí vivir. Y ellos le hacen una promesa. Y entonces, debido a eso que ella hace y la promesa que ellos le hacen, Dios justifica a Rahab la prostituta. Yo no sé si tenga que seguir explicando esto. Mis amados, no es suficiente decir que creemos en Dios. No es suficiente decir, mis amados, que creemos en algo. La fe, mis amados, la verdadera fe no se trata solo de decir que crees. La verdadera fe no se trata solo de sentimientos, emociones o una experiencia, mis amados, los días domingos. La verdadera fe no se trata solo de palabras. La verdadera fe produce, mis amados, acción. Debe de producir un cambio, una transformación. La verdadera fe produce obediencia a Dios. Produce una nueva manera de vivir, mis amados. La verdadera fe se acciona en lo vertical, en tu manera en que tú tratas a Dios, en tu manera en que tú amas a Dios, en tu manera en que tú obedeces a Dios, en tu manera en que tú buscas cuál es la voluntad de Dios para tu vida, en tu manera en que tú alineas tu vida bajo la voluntad y los propósitos de Dios. Y entonces eso, debido a ese amor hacia Dios, debido a esa fe vertical con Dios y esa acción vertical con Dios,
Dios, entonces esa misma fe se acciona también en lo horizontal, cuando en la manera en que tú comienzas a tratar a los demás, en la manera en que tú empiezas a ver a los demás, comenzando con los de tu casa, en la manera en que tú tratas a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, etcétera, en la manera en que tú lo expresas en tu trabajo y ellos pueden ver que hay algo diferente en ti, en la manera en que tú amas a Dios y Él te ama, es la manera en que tú comienzas a amar también a los demás, en la manera en que tú dices: Señor, yo creo en ti, tú vas a proveer para mí. Y cuando Dios te provee para ti, estás listo también para que cuando escuchas o ves una necesidad, estás listo también para proveer para aquella necesidad. Cuando tú le dices: Señor, yo creo en ti, tú me vas a proteger, tú eres mi protector, es también como se acciona cuando estás en una situación, una crisis. Aquellos que no tienen voz, tú eres la voz por ellos y entonces también proteges. Tú te levantas como esa persona para los demás, mis amados. Una fe en acción. No se trata solamente de decir que creemos. Cuando recibimos gracia, misericordia y amor de parte de Dios, es lo que también necesitamos comenzar a dar a los demás. Hay suficientes pruebas para condenarnos como verdaderos cristianos. Si digo que mi fe está en Jesús como mi Señor y Salvador, ¿qué evidencia tengo en mi vida que lo respalde? Recordemos, no somos salvos por obras o por acciones, pero si realmente profesamos fe en Cristo, nuestra fe debe ser puesta en acción. Porque la fe sin buenas acciones es una fe muerta. Termino con lo que el autor de Hebreos dice. En Hebreos 11:6 quizás es un versículo que todos los cristianos conocen. Dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los cristianos, casi 100%, estoy seguro, que lo ha escuchado, lo ha oído, lo ha repetido, se lo ha memorizado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ahí no se queda el asunto. Todo el que desea acercarse a Dios debe ¿qué? Creer. Eso es fe. Que Él existe y que Él recompensa ¿a quiénes? A los que le buscan. Eso es acción. Fe y acción. El autor de Hebreos no está diciendo, no solamente se trata del simple deseo. Él dice: el que desea acercarse, qué bueno que tienes el deseo, pero hay dos cosas que tienen que suceder. Debes de creer primeramente, tener fe, y también debes de accionar tu fe buscando más de Dios, dice. Porque una fe, ¿cuál es la fe entonces que le agrada a Dios? Es la fe que cree y es la fe que acciona. Sin ese tipo de fe es imposible agradar a Dios. Ponte de pie, hermano.